página 11 de 741. Una historia del dinero, Glyn Davies, 2002. Desde la antigüedad hasta nuestros días. 1.5. Persistencia del intercambio de regalos. Una de las formas más interesantes del trueque primitivo era el intercambio de regalos, que dentro de la familia tenía más de regalo que de intercambio, pero más allá de eso, como por ejemplo entre diferentes tribus, era mucho más de naturaleza de intercambio que de regalo. El trueque silencioso o mudo se llevaba a cabo en el que los participantes evitaban deliberadamente el contacto directo y posiblemente peligroso. Se dejaba una cantidad de un producto en particular en un lugar conveniente frecuentado por la otra parte del intercambio, que tomaba los bienes ofrecidos y dejaba lo que consideraba un equivalente justo a cambio. Sin embargo, si después de un examen obvio, estos no se consideraban suficientes, se dejaban sin tomar hasta que se hubiera aumentado la cantidad ofrecida originalmente. De esta manera, el sistema de trueque, a pesar de ser silencioso, era sin embargo una forma eficaz y competitiva de negociación dura. El intercambio competitivo de regalos probablemente alcanzó sus picos más agresivos en las ceremonias ritualizadas de trueque entre los indios norteamericanos, de donde se lo conoce generalmente por el nombre chinook de la práctica, potlatch. Esto era mucho más que un mero intercambio comercial, sino una compleja mezcla de una amplia gama de reuniones públicas y privadas, las últimas implicando la iniciación en sociedades secretas tribales y las primeras la participación en una serie de actividades culturales en las que la oratoria, el teatro y las danzas elaboradas eran características esenciales. El potlatch era una especie de rito masónico, Eisteddfod, Juegos de las Tierras Altas, reunión religiosa, festival de danza y feria de mercado, todo en uno. Los intercambios culturales y comerciales formaban parte de un todo integrado. Sin embargo, está claro que uno de los principales propósitos de estas ceremonias de intercambio era validar la clasificación social de los principales participantes. El prestigio de una persona dependía en gran medida de su poder para influir en los demás mediante la impresionante cantidad de regalos que ofrecía y, como las deudas generaban intereses, el donante se convertía a ojos de la comunidad en un acreedor envidiado, en realidad en una persona de considerable prestigio. Tanto tiempo y energía, tanta rivalidad y envidia, junto con una cierta dosis de borrachera comprensible y, por razones que se explicarán más adelante, también de derroche y destrucción deliberada, acompañaron estos procedimientos que el gobierno federal canadiense se vio finalmente obligado a prohibir la costumbre. Lo hizo primero mediante la Ley Indígena de 1876, pero su ineficacia condujo a posteriores enmiendas y a una nueva ley integral unos 51 años después. Aunque el sistema de potlatch estaba bastante extendido en América del Norte y variaba de una tribu a otra, las experiencias de los indios Kwakiutl de las regiones costeras de la Columbia Británica pueden considerarse típicas. Una autobiografía grabada de James Hewitt, consejero jefe de la aldea Kwakiutl más grande en la década de 1970, contiene vívidas descripciones de primera mano de las ceremonias de potlatch durante el periodo de su apogeo final, Spradley 1972. Según Hewitt, la conciencia del rango dominaba su sociedad tribal, y la principal institución para asumir, mantener y aumentar el estatus social era el potlatch, del que había variedades locales, regionales y tribales en orden ascendente. Después de muchos festejos y muchos discursos, las donaciones públicas se distribuían ostentosamente. Una persona no podía alcanzar ninguna posición social sin una distribución realmente lujosa, y en los casos extremos los jefes demostraban su riqueza y prestigio destruyendo públicamente algunas de sus posesiones para demostrar que tenían más de lo que necesitaban. El aumento del comercio con inmigrantes europeos en la década de 1920 elevó considerablemente al principio los niveles materiales de los Kwakiutl e incrementó el número y el derroche de los potlatches,
hasta tal punto que el gobierno federal se sintió obligado a reaccionar enérgicamente. En la cláusula 140 de los Estatutos Revisados de Canadá de 1927 se estipulaba que todo indio u otra persona que participe en un festival, danza u otra ceremonia india en la que la entrega, el pago o la devolución de dinero, bienes o artículos de cualquier tipo forme parte de un delito es culpable de un delito y puede ser condenado, en caso de condena sumaria, a una pena de prisión que no exceda de 6 meses ni sea inferior a 2. El propio Seuit, cuando era niño, vio cómo enviaban a prisión a sus familiares por participar en los potlatches prohibidos. Según la experiencia de Seuit, estas ceremonias de potlatch duraban varios días y los regalos que se ofrecían incluían no solo artículos tradicionales como ropa, mantas, pieles y canoas, sino también escudos de cobre y artículos de lujo del siglo XX como máquinas de coser, ciclomotores y motos de pedales y barcos a motor. Tras alcanzar su punto álgido a mediados de los años 20, las antiguas ceremonias del potlatch fueron desapareciendo poco a poco como resultado combinado de la nueva legislación, su aplicación más estricta y, probablemente con mayor influencia, la penetración cultural de maestros y empresarios en las aldeas indias. Resulta bastante irónico que, cuando las cláusulas de la ley de 1927 que prohibían los potlatch fueron finalmente derogadas en 1951, estas antiguas ceremonias ya estaban en sus últimas y, a todos los efectos, dejaron de existir a finales de los años 60. Sin embargo, el dinero moderno y las culturas europeas habían tardado casi 3 siglos en conquistar esta forma de trueque tribal en América del Norte. Habiendo persistido durante muchos cientos de años, este elaborado sistema de trueque, más social que económico, al principio absorbió fácilmente los diversos tipos de dinero introducidos por los conquistadores europeos, pero después de un florecimiento final en el periodo de entreguerras, decayó de repente. Desafortunadamente, al tratar de suprimir los aspectos menos deseables del potlatch, también se debilitaron sus aspectos positivos. La sustitución de un tipo de intercambio por otro, o de un tipo de dinero por otro, suele tener consecuencias sociales graves e imprevistas. En el caso de varias tribus indias, el conflicto cultural fue particularmente duro y el fin del potlatch eliminó algunos de los incentivos laborales más poderosos de la sección más joven de las comunidades. No se puede dejar el tema del intercambio competitivo de regalos sin hacer una breve referencia al más célebre de todos los encuentros de este tipo, a saber, el que se produjo entre la reina de Saba y Salomón en torno al año 950 a.C. La ostentación extravagante, el intento de superarse mutuamente en el esplendor de los intercambios y, sobre todo, las obligaciones de reciprocidad fueron tan típicas en este célebre encuentro, aunque a un nivel apropiadamente principesco, como en los tipos más mundanos de trueque en otras partes del mundo. Los matices sociales y políticos eran partes tan inseparablemente integrales del proceso de intercambios comerciales en el caso de la reina de Saba como en el de los indios Coaquiutl, aunque sería más difícil imaginar un mayor contraste entre culturas. Página 13.